Muy bien, muy buenas tardes, estimados colegas. Espero que estén muy bien. Si me escuchan, por favor, muy bien, yo les voy a pedir que en el chat escriban, ¿ok? Hola, Santos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santos? ¿Los demás me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Hola, Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Candy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno escucharlos después de algún tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de este trabajo respecto a esta especialización de la educación básica alternativa. Ustedes me conocen, mi nombre es Ervin Sotomayor Obregón. Conmigo vamos a iniciar el desarrollo de estas sesiones, ¿no? Para la especialización de EVA. Y previamente es importante, es una recomendación siempre importante que les voy a, digamos, proponer, ¿no? Y que en este aprendizaje sincrónico tratemos de estar, por favor, en un lugar iluminado. En algún momento nos vamos a tener que observar, ¿sí? Yo les voy a pedir que habiliten sus cámaras cuando sea oportuno y podamos interactuar, ¿ok? Tratemos, por favor, de eliminar cualquier distractor que tengamos ahí alrededor. Y mientras otro habla, pondré el micro en silencio, ¿ok? ¿Les parece? ¿Sí? Esto es, creo, importante, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar adecuadamente nuestra sesión. Y lo más importante, no tengamos miedo en participar. Creo que esto es fundamental. Además de que la sesión del día de hoy tiene que ver mucho con el tema de la participación, ¿sí? Ya les voy a ir contando sobre esta sesión. Pero antes de ingresar a la sesión, la anterior clase, en este módulo 0, yo les había proporcionado ahí un link para que ustedes puedan revisar un video sobre el cambio en los tiempos del COVID. Así es, el cambio en los tiempos del COVID. No sé si han tenido la oportunidad de revisarlo, ¿no? ¿Qué me podrían comentar respecto a este video los que han podido verlo? ¿Sí? Pueden estar con el uso de la palabra, no hay problema. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ver el video o no lo vieron? María, ¿tú quieres hablar algo? Oh, disculpe, buenas tardes, disculpe. A ver, María, ok. Rafael, además de Rafael, ¿quién más ha visto el video y que quisiera comentar, ¿no? Un comentario crítico, ¿no? Este es un video que grabé a propósito, digamos, del contexto que estamos viviendo y que de alguna manera nos sirve como algo transversal a todo el tema que vamos a ir trabajando, porque el cambio siempre va a estar transversal en nuestra práctica. Rafael, te escucho. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes tal, a los Rafael? colegas. En realidad, quiero decirle que felicitarlo. En principio, me ha gustado mucho el video, la forma en que usted lo explica. Definitivamente la frase es, si no cambiamos, te cambian. Me ha gustado mucho el análisis que usted hace, ¿no? La efectividad en un tiempo estable, cómo va variando, ¿no? Con la inestabilidad. Me ha parecido muy pertinente esos comentarios. A veces tener nuestra zona de confort y no querer cambiar de ella. Es muy importante lo que usted ahí analiza. Luego el tema es una transformación en realidad, ¿no? Es importante que se debe presentar una necesidad y se debe de disminuir, como usted lo manifiesta, a veces los temores, los miedos, para poder salir adelante o poder mejorar en nuestro hacer educativo en este caso. Como le digo, la verdad que hace tiempo no escuchaba un video así tan claro y preciso, así que bien, contento de estar en esta sesión con usted y gracias. Es lo que Muy bien, decir. Rafael. Gracias, Rafael. ¿Alguien más quisiera participar? Si ha tenido la oportunidad de ver el video o se lo perdió, ¿no? A ver, ¿alguien más? De repente Candy, Carmen, Flor, Liliana, Manuel, María, Marisol, René, Rosa, Santos. A ver, yo les quiero comentar lo siguiente. Parte de nuestras actividades, Rafael, puedes bajar la manito, no hay ningún problema.
Les cuento lo siguiente. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Candy. Hola, Candy. A ver, Candicita, ¿qué Bien, nos buenas puedes tardes. decir? Buenas tardes con todos. Mi Ujú. persona recién se ha incorporado esta semana. No he estado presente la otra semana, por eso es lo que quizás me obvia tengo el Excelente. comentario. Gracias. Está bien, pero me parece muy bien lo que dices. Evidentemente no todos hemos participado. ¿Podemos prender nuestra cámara, por favor? ¿Sí? Los que tienen ahí la cámara, ¿podríamos prenderlo un momento? ¿Sí? Para vernos. ¿Sí? Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Candy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, vamos, Carmen. Muy bien, Carmen. Manuel, hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Víctor, Liliana, ¿se puede o no? Podemos prender un rato nuestras... Es un momento nada más porque a veces la conectividad también un poco se satura cuando hay cámaras, por eso no acostumbramos a prender, pero siendo esta una primera sesión y vamos a hacer un paréntesis así bien corto nada más. A ver, no han tenido la oportunidad de ver, pero ustedes conocen el resorte, ¿verdad? No sé si lograste ver eso, Rafael, del resorte. Solamente para decirles, a ver, agarremos el resorte, hacia un Sí, resorte vamos a querer estirar el resorte, a ver, quiero ver esas manos Candy, a ver, Santos, Flor, el resorte, a ver, trata de romper el resorte, a ver, trata de romper el resorte, pero ¿sabes qué? No se puede romper porque resulta primero es de acero y segundo vas a retornar a su estado inicial. Es bien difícil romper el resorte, ¿ya? No es fácil romper un resorte. Y bueno, en realidad, gracias Manuel, mira, fíjate que ya pueden apagar en este momento, ya los he visto, pueden apagar vuestras cámaras, no hay problema. Pero les quiero comentar lo siguiente, fíjense, el cambio tiene mucho que ver con el resorte, ¿no? Algo que, digamos, de manera simbólica explicaba en el video, ¿no? El cambio tiene que ver mucho con el resorte porque si no logras romper el resorte, llegas a tu estado inicial, fíjate. Así como el resorte no se puede romper, retornas a tu estado inicial, es decir, no llegas a cambiar. Evidentemente hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra práctica como maestros, como docentes a nivel profesional. Hay otras cosas que no vamos a cambiar. Nuestros principios no podemos cambiar. No nos olvidemos que nuestros principios son los que regulan nuestro comportamiento, nuestra conducta. Por lo tanto, los principios no los vamos a modificar. Pero hay prácticas pedagógicas específicamente relacionadas a la docencia que podemos ir modificando, migrando, cambiando. Y si realmente queremos ser muy buenos profesionales, tenemos que romper el resorte, porque si no rompes el resorte, vas a retornar a tu estado inicial. Vas a seguir siendo el mismo profesor cotidiano y de siempre. Entonces, ¿cuál es la clave? Romper el resorte. Y me parece bien, hay varias cosas que hemos ido hablando en este video y hacía una reflexión, ¿no? En el video, muchas veces el cambio es voluntario, ¿no? El cambio depende de uno, ¿no? Entonces, pero para que uno cambie, muchas veces nosotros, los que hacemos coaching, algunos docentes, motivamos, ¿no? A los participantes para que puedan salir de esa zona de confort y trasladarse a esa zona de miedo, a esa zona de incertidumbre. Hacemos muchas cosas, ¿no? Para un poco motivarlos, promover, impulsar, para que ustedes puedan gestionar el cambio, porque el cambio se gestiona, ¿no? El cambio se gestiona. En ese sentido, fíjense que si no cambias, como decía ahí uno de los compañeros de acá del equipo, si no cambias, te cambian. O sea, tarde o temprano, ya no es voluntario, te cambian. Y una evidencia de ello ha sido justamente el contexto de la pandemia, del COVID. Tuviste que cambiar a la fuerza, tuviste que aprender a utilizar el Zoom, el Meet a la fuerza, tuviste que aprender a utilizar el Jamboard, ¿no es cierto?, a la fuerza. Y es que has comenzado a utilizar aplicativos como el Mentimeter, el Kahoot, etcétera, a la fuerza. De repente no lo utilizabas o sí, pero tuviste que cambiar. Es decir, si no cambias, te cambian. Y eso también ya está demostrado. Entonces, antes que suceda esto,
que sea, digamos, de manera arbitraria el cambio, tenemos que hacerlo de manera voluntaria y no arbitraria. ¿Por qué, digamos, inicio el desarrollo de esta sesión hablando del cambio? Porque el cambio es fundamental. Si ustedes están haciendo una especialización en EVA, yo me imagino que lo están haciendo con el propósito de ser mejores docentes, estar mejor preparados y desenvolverse en una modalidad de repente que conocen o que desconocen, ¿no? Y para eso es importante el cambio, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, fundamental y voy a seguir compartiendo algunos videos también con ustedes. Bueno, quería hacer primero este paréntesis, este preámbulo, porque es necesario, vamos a tener siempre estos espacios de preámbulo, pero en las próximas, digamos, sesiones, yo les voy a pedir que ustedes también participen, ¿ok? Ustedes también de manera crítica planteen su posición, su postura, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué les pareció bacán, qué no les pareció, ¿no? Porque eso es importante. Una, digamos, de las habilidades fundamentales en todo proceso de interacción, de participación en estas sesiones es la comunicación bidireccional, ¿no? Esto es clave. No puede ser un monólogo donde solo el docente hable, sino ustedes también tienen que tener un nivel de participación. Entonces, yo los invito desde la próxima sesión, ya con las actividades que seguramente iremos proponiendo, a que también participemos. Bueno, esta es, digamos, una primera antesala de inicio de esta sesión. Les quiero comentar que la sesión de hoy tiene que ver con la participación. Ese es el título, la participación y facilitación con adultos. Yo les comento que hace muy poco estuve por Huacaibamba, Huánuco, viajo en realidad bastante a capacitar por distintas zonas y capacitaba a los docentes hablándoles sobre las 3 habilidades que hoy en día, ¿no?, necesitamos desarrollar los docentes, las 3 habilidades básicas para poder, digamos, asumir un liderazgo pedagógico, ¿no? Ese era el tema, el liderazgo pedagógico, pero les cuento, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la sesión 1 que vamos a trabajar el día de hoy. Hay 3 habilidades fundamentales del líder pedagógico, y digo fundamentales básicas, mínimas, que están en el piso, ni siquiera están en el techo, están en el piso, lo mínimo. 1, la atención. Y habíamos trabajado ya en una sesión anterior, y lo voy a volver a repetir porque me parece que se han integrado algunos, pero la habilidad de la atención es fundamental. Pero no es cualquier tipo de atención, es una atención selectiva, ¿ok? Esa es una primera habilidad fundamental de un líder pedagógico, porque el líder pedagógico tiene que promover en sus procesos pedagógicos que el estudiante aprenda, entonces ahí tiene que haber un nivel, digamos, de comunicación bidireccional con el estudiante. Pero para eso, lo primero, la atención, porque si no atiendes, no te concentras. Si no hay atención selectiva, no te concentras, entonces no vas a entender, no vas a comprender. Eso es básico, fundamental en la participación y en la facilitación, la atención. ¿Estás atento ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás observando? ¿Me estás viendo? Entonces, fíjense que el líder pedagógico tiene esa primera habilidad, la atención. Segundo, la interacción. No basta solo con la atención, también tiene que haber interacción. Y hay formas de interactuar. Yo puedo interactuar habilitando el micro, puedo interactuar por el Zoom, escribiendo en el chat. Hay maneras de interactuar. Vamos a hacer lo posible para que ustedes puedan interactuar en el desarrollo de nuestra, digamos, sesión y en las próximas sesiones. Y lo tercero, la retroalimentación. La retroalimentación. Estamos hablando de 3 habilidades del líder pedagógico: atención, interacción y retroalimentación. Es que el líder pedagógico, el docente, tiene que cerrar, tiene que retroalimentar, porque eso es importante. Hay un nivel de devolución de la información y la retroalimentación tiene que ser, en lo posible, una retroalimentación por descubrimiento, ¿no? En el cual el estudiante descubra, pues, su error y a partir de ello podamos seguir, digamos, aprendiendo. Entonces, la sesión del día de hoy es la participación y facilitación con adultos, ¿sí? Este es un módulo 1 que se denomina aprendizaje y la educación para adultos.
Dentro de este módulo 1 está la participación y facilitación con adultos. La siguiente sesión hablaremos del aprendizaje en los adultos. La tercera sesión hablaremos un poco sobre los procesos cognitivos y la demanda cognitiva para adultos, ¿no? Que no se diferencia, digamos, mucho de los estudiantes de la básica, pero tenemos que, digamos, abordar este tema. Y vamos a poner en contexto de este primer módulo el contexto general de la educación que estamos viviendo actualmente en el país, pero desde una perspectiva también de los adultos. Vamos a señalar alguna normativa, vamos un poco a hablar acerca del proyecto educativo nacional. Ustedes van a leer un poco el proyecto educativo nacional. Yo les voy a plantear ya cómo vamos a hacer el trabajo sobre este proyecto educativo nacional. Y es muy probable que también abramos un poco acerca de la agenda al 2030. Digamos, va a ser este primer módulo de los 6 módulos que hay, ¿ok? Entonces, hoy iniciamos con la primera sesión. Esta sesión tiene como competencia general, ¿no? No lo voy a ir repitiendo todas las sesiones esto, pero hoy sí lo tengo que decir, ¿ok? La competencia general es analizar y comprender el sentido y aprendizaje en la educación de adultos. Es una competencia general. ¿Qué aprendizajes esperamos? Que ustedes puedan comprender la educación de adultos en el contexto actual que estamos viviendo, pero más que todo en este contexto de una sociedad distinta, diferente, ¿no? En la cual estamos conviviendo. Por otro lado, otro aprendizaje que se espera es conocer y que nos apropiemos del uso de algunos aplicativos. No vamos a, digamos, bombardear con aplicativos, ya me sucedió en algunas sesiones que tuve en cursos. El bombardear mucho aplicativo también como que satura, ¿no? Yo, digamos, por la experiencia también me he ido dando cuenta que solo hay algunos aplicativos que podemos utilizar, pero los utilizamos bien, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que esperamos como evidencia de desempeño? Que ustedes participen, que ustedes interactúen en esta conferencia interactiva por iniciativa personal o también a solicitud mía, ¿no? Que puedo yo llamarlos a cualquiera de ustedes para que también puedan ahí opinar, ¿no? Entonces, y vamos a siempre utilizar el Padlet. Personalmente, a mí me agrada utilizar el Padlet, ¿no? Porque este es un repositorio donde todos podemos compartir y podemos observar lo que también hacemos, ¿no? Entonces, ese va a ser, digamos, el aplicativo que vamos a ir utilizando durante el desarrollo de nuestra sesión. A ver, entonces, para que esto no sea, digamos, un monólogo, vamos a ir a las aulas, a ver si están ahí las aulas bacán. ¿Podemos conformar las aulas, por favor? Ahí estás, Ronald, ¿sí? ¿Me escuchas? Ronald, ¿estás ahí? No me escucha, Ronald, ya, sí, maestro, no hay problema. Hola, ¿cómo estás? Tú no eres Ronald, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? No, yo soy Carlos, maestro. Carlos, podemos conformar aulas, ¿verdad? Profesor, ¿sí? Es que lo que pasa es que no nos han habilitado. Ya, no te preocupes, Carlos, no te preocupes. Ahí, miren, vamos nosotros a responder las siguientes preguntas, ¿ok? Primero esta que es, ¿en qué contexto debemos educar? A ver, me gustaría escucharlos. ¿En qué contexto debemos educar? Y la segunda pregunta, ¿a qué sociedad nos enfrentamos los educadores? ¿Sí? Creo que esto es importante porque si no nos ubicamos en el contexto, no podemos hablar, digamos, cómo podemos promover esa participación con los estudiantes, los educadores. Entonces, yo voy a, digamos, habilitar el micro y de manera voluntaria me gustaría escuchar a las personas que de repente no han participado, pero me gustaría escuchar si levantan la manito. Yo voy a estar pendiente ahí cuando incluso ustedes prenden el micro, así como Liliana. Liliana, ¿verdad? Tú estás ahí, que deseas participar, ¿sí? Liliana Jiménez, ¿estás ahí? Sí, ¿me escucha? No te escuchamos, Liliana. De repente puedes un poco levantar el audio de tu computadora. Me parece Ya. ¿Ahí me escucha? Excelente, Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Ya. ¿Qué tal? Aquí Ya. ¿En qué contexto debemos educar? En un contexto
participativo, tanto de los estudiantes como de los docentes, brindando también comprensión al estudiante. Por ejemplo, a veces por las mismas situaciones de internet, ¿no? Entonces, a veces estamos dando clases, los alumnos están, digamos, con cortes, ¿no? Con fallas de acceso al internet, porque justamente falla, ¿no? Falla incluso a nosotros como docentes también nos pasa en algún momento que el internet como que también nos saca un rato del Zoom, ¿no? Y luego regresamos. Entonces, en ese contexto, digamos, de comprensión, de comunicación, es que debemos educar, ¿no? Excelente, gracias Liliana. Flor, ¿tú quieres decir algo? Apagamos el micro, Liliana, por favor. Gracias. Hola, Flor. Buenas tardes, no sé si me escucha. Te escuchamos, Flor. Flor, ¿tu apellido es? Discúlpame. Jara García, Jara García. Ya, muy bien, Flor Jara. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con respecto a la pregunta en qué contexto debemos educar, yo pienso que debemos educar en el contexto real en la que viven los estudiantes. No sé si a eso se refiere la pregunta. No, está bien, es muy abierta la pregunta, demasiado abierta. Sí, y la idea es que justamente... Ok, muy bien. ¿Y a qué sociedad nos enfrentamos? A ver, vamos, Flor. La sociedad, si hablamos de sociedad, pues es un campo amplio también, podemos decir, en donde tenemos que enfrentar muchos retos como maestros. Y uno de esos retos es, pues, educar ahí frente a la realidad en la que viven los estudiantes. Bueno, eso creo yo. Gracias. Muy bien, Flor, muchísimas gracias. A ver, yo voy a invitar a algunos, ¿ok? ¿Estás ahí, Manuel Rodríguez? Sí, estoy aquí, dígame. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, Manuel. Buenas tardes. ¿Qué puedes tú decirnos respecto a estas dos preguntas, Manuel? Por ejemplo, para mí, bueno, nosotros ahora se están desarrollando las clases virtuales, pero los chicos, hay muchos profesores que trabajan por el WhatsApp. Y yo estoy convencido y seguro que debemos, en el contexto que debemos trabajar es en la interacción. Por ejemplo, yo trabajo no con todos los estudiantes, sino con algunos, así por el Zoom. Para mí, en ese contexto, manejamos una comunicación horizontal, donde el alumno pregunta o responde, y a través de preguntas y repreguntas, ellos van a encontrar soluciones a lo que se les plantea. Pero en el WhatsApp, de verdad que es bastante complicado, bastante difícil. Para mí la interacción es importantísimo en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Así como estoy conversando con usted, que estamos interactuando, usted nos está planteando las preguntas y nosotros podemos responder las preguntas. Ahí uno va a aprender. Y a la sociedad que nos enfrentamos es, como dijo la profesora, no es es amplio, pero hay una sociedad, nosotros ahorita estamos en la sociedad de consumo, vivimos una sociedad de consumo. Entonces, los chicos, si hablamos de los jóvenes, de la secundaria, y también cuando vamos a hablar de los adultos, ¿no? Hay personas que por muchos motivos no han podido estudiar y por eso optan por estudiar en la noche, ¿no? Como ellos dicen, en la noche. Pero ahora el problema la sociedad que enfrentamos es bastante complicada porque los chicos manejan la tecnología, ¿no? Manejan mucha tecnología y el profesor debe prepararse para esta sociedad, para manejar mucha tecnología. Pero también los contra, ¿no? Que los chicos también se han sumergido mucho en esta tecnología que eso han perdido la creatividad, por ejemplo. Han perdido mucho la creatividad. O sea, en una época nosotros investigábamos, cogíamos libros y buscábamos soluciones en los libros. Ahora ellos buscan en el Google y encuentran todo, pues, ¿no? Y el docente tiene que estarse preparado para los cambios. Como usted lo mencionó, ¿no? Es como el resorte, como estaba mencionando. Tenemos que prepararnos para el cambio, porque el cambio que viene es la tecnología.
la tecnología. Eso es lo que le puedo decir, profesor. Su micrófono, profesor, su micrófono. Su audio. Gracias, Manuel, muchas gracias. A ver, vamos a invitar a María. María Cuyate, ¿estás ahí, María? Sí, profesor, buenas tardes. Luego Marisol, ¿te parece Marisol? Sí. A ver, María, ¿cuál es tu opinión, María? Bueno, sí, a ver, ¿en qué contexto debemos educar en el actual, no? Estamos ahora, como usted mismo decía, obligados, o sea, nos han obligado a cambiar, y pues hay que adecuarnos, ¿no? Adecuarnos a ese cambio y continuar, ¿no? Continuar con la innovación. Y pues, y en el contexto del educando, ¿no? En el contexto en donde se encuentre también, no todos tenemos la posibilidad de contar con la tecnología, ¿no? Bueno, ahí ya me paso un poquito a la segunda pregunta: ¿a qué sociedad nos enfrentamos? No todos están, todo el Perú tiene la tecnología de punta, ¿no? Uh-huh. Algunos sí, algunos no. Es una sociedad muy desigual. En los particulares, colegios particulares, podemos contar que las clases son por vía Zoom, ¿no? O Google Net. Y pues hay una interacción mejor, ¿no? Muy en bien, cambio, María. en las partes sierra es otra realidad. Claro. Donde solamente se utiliza el WhatsApp, y son diferentes sociedades, pues diferentes niveles de educación también se presenta ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces nos enfrentamos a todo eso, a las diferencias económicas, diferencias en la red, y pues tenemos que estar a la vanguardia los profesores de todo eso, ¿no? Y adaptarnos al joven, pero no adaptarnos y quedarnos, sino adaptarnos y brindarles lo que mejor podemos, ¿no? Para que ellos puedan continuar también. Muy bien, María, gracias. Marisol, ¿qué nos quieres compartir? Buenas tardes. Hola, Marisol. Sí, referente a la primera pregunta, es importante nosotros como docentes considerar el contexto de los estudiantes, ¿no? Dentro de ese contexto debemos de considerar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. También es importante conocer las características. Si vamos a hablar de una educación de adultos, también conocerlos a ellos, ¿no? En su integridad. También conocer cuáles son sus intereses a nivel personal de los jóvenes, sus gustos, etcétera, ¿no? Yo creo que considerando estos aspectos, va a ser más pertinente educar, ¿no? Lograr también los aprendizajes que ellos deseen, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta: ¿en qué contexto, a qué sociedad nos enfrentamos los educadores? Definitivamente estamos en un contexto de incertidumbre a nivel político, como sabemos todos, a nivel social, económico y de salud, ¿no? En este momento nos preocupa bastante la salud, ¿no? Justamente a razón de la situación en la que nos encontramos, se están tomando diferentes decisiones y nos estamos adecuando también a esta situación, ¿no? En todo caso, es importante definitivamente los cambios, estar siempre predispuesto a lo que se pueda presentar en la sociedad, ¿no? Y creo que los docentes estamos de alguna u otra manera obligados, ¿no? a realmente a enfrentar este tipo de situaciones. Gracias. Muy bien, Marisol. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Puedes bajar la manito, Marisol, no hay problema. Me agrada lo que acabas tú de decir, Marisol, porque cuando nosotros hablamos del contexto, lo primero que llega a mi mente es la primera competencia que tiene el marco del buen desempeño docente, que lo vamos a hablar mucho más después, porque la competencia, esta primera competencia del marco del buen desempeño docente nos habla de conoce, así dice la competencia, conoce
comprende las características de sus estudiantes. Entonces, una competencia que tiene el docente, sea de EVA, sea de EBR o de cualquier otra modalidad, la primera competencia que debe desarrollar el docente es conocer, comprender las características de sus estudiantes. ¿Qué significa eso? Conocer sus ritmos de aprendizaje, sus canales de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, sus necesidades de aprendizaje, sus demandas de aprendizaje, sus características socioculturales de los estudiantes, sus necesidades educativas especiales, entre otras cosas. Entonces, en ese contexto es en el cual debemos de educar. Más adelante nosotros vamos a hablar de un tema relacionado a la gestión, y la gestión siempre tiene que estar centrada en el sujeto que demanda el servicio. ¿Quién es el sujeto que demanda el servicio? El estudiante. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser en función de lo que requiere el estudiante, no el servicio. Entonces, hay un concepto en gestión educativa que tenemos que modificar. Acá no interesa el servicio, sino el sujeto que demanda el servicio. Por lo tanto, el servicio tiene que adecuarse ¿a quién? Al sujeto que demanda el servicio. ¿Quién es ese sujeto? El estudiante. Por eso que el proyecto educativo nacional habla de la centralidad en la persona. Por lo tanto, si el servicio no está funcionando, el servicio tiene que modificarse o el servicio tiene que cambiar, porque tiene que responder a ese contexto, pues, a esa característica. Y ese es un tema que en realidad se tiene que discutir, concertar, debatir con el Ministerio de Educación, con los programas, etcétera, ¿no? Eso es clave. Vamos a seguir hablando mucho todavía sobre el tema del contexto y sobre la sociedad. Fíjense, tengo aquí una presentación que quiero compartir con ustedes. Seguro ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de haber leído a Alvin Toffler, ¿no? Alvin Toffler escribe La Tercera Ola y bueno, hasta hace muy poco también ha construido la Cuarta Ola, ¿no? En su obra, y ya tiene un conjunto de artículos, Alvin Toffler, ¿no? Además de Alvin Toffler está este señor Peter Drucker, ¿no? Que nos habla también de las sociedades, y ambos coinciden, digamos, en sus lecturas acerca de la sociedad y del contexto donde nos encontramos, ¿no? Alvin nos hablaba, por ejemplo, Toffler, que hemos vivido nosotros en una sociedad del siglo de oro, donde se inventó el papel, y cuando se inventa el papel, se reinicia el conocimiento, pero ya escrito, ¿no? La información comienza, digamos, a textualizarse, entonces nacen los textos, nacen los libros en esta sociedad del siglo de oro, pero ya con la sociedad industrial, ¿no? Donde la máquina reemplaza al hombre, un tractor reemplaza a 100 trabajadores, y con el invento de la imprenta nacen las bibliotecas. Por lo tanto, si nacen las bibliotecas, la prensa se activa, la información se incrementa, el conocimiento se sigue incrementando aún más, porque ya tenemos, digamos, bibliotecas de bastante información y conocimiento. Pero hemos transitado luego, según este autor, Alvin Toffler, a una sociedad de la información, donde aparece la computadora. Recordarán ustedes cuando utilizábamos el disquete, el DOS, ¿no? Particularmente yo odiaba el DOS, la verdad no lo entendía, pero nace el Internet y nace la educación virtual. Estamos hablando que la educación virtual es educación la cual la estamos, digamos, adaptando hoy en día, nace todavía en una sociedad de la información, en una sociedad desde hace algunos años. Entonces, quien tiene información tiene el poder, siempre nos han dicho. Y en realidad no dejan de tener razón, porque cuando uno maneja información, evidentemente tiene los recursos suficientes para responder, para debatir, para compartir, etcétera, etcétera. Pero hemos pasado de una sociedad, digamos, de la información con ese uso del Internet, algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, nos hemos vuelto más pasivos, producto de esta sociedad de la información, ¿sí? Claro, ya tenemos todo en el Internet, ya no quieres resumir,
porque tú simplemente colocas en el internet resumen de una determinada obra y te van a salir, ¿cuántos resúmenes? 100 resúmenes. Nos hemos vuelto pasivos. Hay una inactividad física y mental, producto de que no leemos, incluso física porque ni ejercicio hacemos, ¿sí? ¿No te has dado cuenta que desde que apareció el control del televisor, ya no te quieres levantar de la cama para apagar el televisor? Antes nos levantábamos de la cama para apagar el televisor y hoy en día cuando se pierde el control o desaparece el control en la casa nos desesperamos, ¿no? Nos desesperamos, no sabemos qué hacer, perdemos el control, ¿no? Producto de ese aparatito, ¿no? Entonces hay una inactividad física y mental. Y hay una eclosión de la información, es decir, hay tanta información, ¿no? Hoy en día en la sociedad del conocimiento se habla del Big Data, pero ya con la sociedad de la información hay una cantidad de información que no sabemos en qué información creer. Porque estamos viendo, ¿y quién escribió esto? ¿Cuál es la fuente? Tenemos que estar viendo quién lo escribió, quién es confiable, quién no es confiable. No sabemos si ese documento que está subido en el internet es de un estudiante de la educación básica, ¿no? O de la educación media o de la educación universitaria, o es de un investigador, o es de un docente. No sabemos. Entonces, hay una eclosión de información y eso marea, pues definitivamente. Pero hemos transitado a una sociedad hoy en día del conocimiento. Actualmente estamos viviendo en una sociedad del conocimiento. Y en esta sociedad del conocimiento, ¿qué es lo que interesa? Más que tener información, interesa tener el conocimiento. ¿Qué significa eso? Usar la información, llevar a la práctica la información. No basta con tener información si es que esa información no la compartes, si es que esa información no la usas, si es que esa información no te sirve para actuar de manera diferente, para desempeñarte adecuadamente. Por eso, cuando hablamos de la información al conocimiento, ya nos estamos acercando al concepto de competencia, porque la competencia es una actuación en la práctica. Entonces, esa es la información, de la información al conocimiento. ¿Cómo trasladar esa información, pero a la acción, ¿no? A la práctica, al conocimiento, donde la eficiencia también tiene que estar articulada a la eficacia. Eso es, digamos, el contexto de la sociedad del conocimiento. Fíjense, la eficiencia tiene que ver con el cómo desarrollamos, cómo producimos, cuál es la metodología, y la eficacia tiene que ver con los resultados. La eficacia tiene que ver con los logros. Entonces, tenemos que articular el proceso y el resultado. No puedo mirar solo el resultado, tengo que mirar el proceso. Y muchas veces más importante es el proceso que el resultado. Por eso que también en educación hablamos de la evaluación formativa. En la evaluación formativa no nos interesa el resultado, nos interesa el proceso. Incluso más que el proceso, nos interesa el progreso. El progreso. Entonces, eso es algo que nosotros en este contexto de esta sociedad que estamos viviendo tenemos que asimilarlo, ¿no? Tenemos que, digamos, adoptarlo en nuestra práctica como maestros. Estamos viviendo una sociedad donde existe el homo faber. ¿Qué es el homo faber? El hombre que fabrica. ¿Qué hemos fabricado? Bueno, venimos fabricando desde el siglo de oro, pero hoy en día nos hemos vuelto tan fabricadores, producimos de todo, hemos creado los memes, hemos creado los TikTok, hemos creado aplicativos, solamente hablando de las tecnologías, ¿no? Estamos en una sociedad del conocimiento donde el hombre produce, donde el hombre crea, donde el hombre fabrica. Pero miren, si bien estamos en una sociedad donde el hombre fabrica, pero el homo faber es exclusivo, no todos fabrican. Ya lo dijo uno de ustedes, somos consumidores, no somos prosumidores. Hay una gran diferencia entre el consumidor y el prosumidor. El que consume información, el que consume porque se descarga del internet, porque solo escucha, pero el prosumidor
no solo escucha, no solo descarga, sino produce información. El prosumidor. Y el homo faber es un prosumidor, es una exclusividad que tienen solo algunas personas. No todos producimos, no todos creamos, no todos fabricamos. Es exclusividad de aquellos que quieren estar en esa zona de incertidumbre, no en esa zona, digamos, de la innovación. El homo faber. El homo faber. Entonces, si hoy en día el hombre fabrica, el docente también tiene que fabricar. Por eso es que a Cadillo, bueno, uno lo ve al ministro Cadillo y en realidad está en los ojos ahora de la tormenta, pero uno dice, ¿por qué es ministro? Porque siempre, digamos, esa ha sido su postura, ¿no? Fabricar aplicativos, generar estrategias con tecnologías para trabajar con sus estudiantes. Él mismo está promoviendo eso desde FONDEP desde hace algunos años y ha sido reconocido por eso también a nivel internacional. Es de exclusividad de un solo sector, de las personas que quieren fabricar, que quieren producir. Entonces, si esa es, digamos, la sociedad y también parte del contexto donde nos ubicamos, nosotros también tenemos que ser homo faber. Tenemos que fabricar. ¿Qué vamos a fabricar? Estrategias. Si eres docente, tienes que fabricar estrategias. Estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. Ese es nuestro rol, ese es el contexto. Si vas a trabajar con adultos, tienes que fabricar, eres un homo faber. Porque si no eres homo faber, entonces no estás pues en la sociedad del conocimiento, estarás en una sociedad de la información, de repente de la sociedad industrial, de repente del siglo de oro, no lo sabemos. Primero tenemos que ubicarnos, y esto tiene que ver con la ubicuidad, en qué contexto, en qué tipo de sociedad nos encontramos. Entonces, esto es, digamos, lo que estamos vivenciando hoy en día en esta sociedad del conocimiento. Sin embargo, nos hemos vuelto pasivos. Seguimos siendo pasivos. El hombre está más pasivo aún. Y sufrimos de algo que se denomina la procrastinidad. Esa es una enfermedad del siglo, bueno, de estos tiempos, ¿no? De la sociedad del conocimiento. La procrastinidad. Es decir, postergar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo te felicito porque te has atrevido a hacer de repente hasta con dudas una especialización y me parece bacán, ¿no? Y lo quieres hacer ya y no estar esperando todavía, no sé, pues que termine el año, no sé, tenemos metas, pero no podemos ser procrastinos y somos procrastinos en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, estás elaborando la ficha o algún documento para trabajar con tus estudiantes y en ese momento te llega un mensaje en el WhatsApp. ¿Y sabes qué dice en el WhatsApp? Te extraño. ¿Qué ha pasado? Tu cerebro, ¿qué pasa? Te extraña. Ya pierdes en ese momento la concentración porque te dijo te extraño. Y tu ficha lo dejas a un lado y agarras el WhatsApp y le dices, yo también te extraño. Procrastino. ¿Por qué? Dejas de hacer lo que estabas haciendo ahora para estar en el chat. Imagínate, o estás en el TikTok, o estás en el Facebook, o simplemente estás haciendo otras actividades que no tienen nada que ver con el propósito para el cual en ese momento, digamos, tenías que desarrollar alguna actividad. O, por ejemplo, ¿no? Dejas de lavar la ropa ya una semana, 2 semanas, no sé qué ha pasado. Se está amontonando la ropa. Es más, sientes que alguna de tus ropas ya se están malogrando, entonces lo botas a la basura y ya vas a comprar otra ropa. Procrastina. Dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Es una enfermedad que nace en esta sociedad del conocimiento. Entonces, con todo eso tenemos que lidiar. Nuestros estudiantes están enfrentados a todo esto. Los maestros estamos enfrentados a todo esto. La familia está enfrentada a todo esto. Es en este contexto y en esta sociedad que nosotros tenemos que desenvolvernos como docentes, como maestros. Y es en este contexto donde ustedes tienen que generar y producir, ¿no?, conocimiento. Yo no les voy a dar la receta, ustedes tienen que producir. Yo estoy facilitando, poniendo, digamos, las cosas como nos encontramos y a partir de eso
vamos a ir tomando algún tipo de decisión. Miren, ¿qué más? Estamos en una sociedad del conocimiento donde hoy en día, en vez del periódico, están los memes. Los memes marcan el día a día. Tú observas un meme y prácticamente es la noticia del día, ¿no? Una noticia, digamos, ahí bastante risueña, ¿no? Con los memes ya tienes cierta noticia porque ya hay un nivel de interpretación, de deducción, ¿no? De inferencia. Entonces nos estamos enfrentando a una nueva revolución social, por ejemplo, ¿no? Con estos TikTok, yo hasta ahora no logro comprender cómo los jóvenes de hoy, los niños de hoy, escuchan una música que ni siquiera, digamos, son los 3 minutos del tema que ha sido grabado, unos segundos y pasan a la otra música en otro segundo. Entonces, el cerebro de los niños, de estos jóvenes, está configurado de otra manera y a veces eso puede colisionar con el cerebro nuestro. Por eso dicen muchos, yo leía un libro que los estudiantes índigos, ¿no? Solo van a ser formados por docentes índigos, ¿no? Índigo, ustedes saben que el índigo es un color así como el fondo de esta presentación, es un color azul, medio azulado, ¿no? Se dice que los estudiantes índigos son aquellos que son muy extrovertidos, ¿no? Tienen mucha energía, no se cansan, te pueden sacar de quicio, ¿no? A ti como docente, no los puedes controlar con facilidad, se distraen con facilidad y tenemos que buscar nuevas estrategias para poder, digamos, retenerlos. Por eso hablo siempre de la atención, que no es fácil promover la atención, la interacción y la retroalimentación con este tipo de estudiantes, ¿no? Es bien complejo. Entonces, estamos viviendo en una sociedad de ese tipo, ¿no? Pero fíjense, en esta misma sociedad sigue habiendo crisis de participación. No queremos participar. Es increíble. No queremos participar, no queremos ser parte de las decisiones, ¿sí? Hay menos lectura, hay menos consumo de cultura tradicional. Fíjense, cultura tradicional, productos tradicionales. Preferimos una ivermectina en vez de un mate de matico, que tiene ivermectina. Pero podemos comprar matico que te venden a 50 céntimos o un sol, ahí tu matecito y te lo preparas y puedes estar tomando tu matecito y te va a calentar toda la parte del pecho y vas a tener bien protegido con algo natural y no artificial como pues las medicinas, las pastillas. Estamos en una sociedad donde valoramos lo científico y no lo tradicional. Estamos en una sociedad donde hay una hegemonía del saber, donde solo el conocimiento científico es válido y el conocimiento ancestral no es válido para el conocimiento científico. No valoramos el conocimiento ancestral, el conocimiento local. Entonces necesitamos trabajar el diálogo intercultural, por eso que vamos a trabajar más adelante la interculturalidad. Ese va a ser una sesión que vamos a ir trabajando como parte de uno de los enfoques que debe trabajar la educación básica alternativa, la interculturalidad. Entonces, fíjense, necesitamos tener mayor consumo de cultura tradicional, pero no lo tenemos, no lo tenemos. Yo llegaba a Huacaibamba, allá en Huánuco, les cuento, y lo primero que se me vino a la mente era comer tocos. Yo dije, tengo que comer tocos, porque esta es la zona del tocos. Además, eso me va a ayudar para digamos, mi sistema digestivo, me va a tranquilizar, ¿no? Es la penicilina, pero natural. Entonces, felizmente llegué, todos los días comía tocos, porque había tocos, pues, ¿no? Tocos de papa, tocos de maíz. ¿Pero por qué lo hago? Por conocimiento, pues. Tenemos que consumir también los productos naturales, tradicionales. Entonces, eso te van a, evidentemente, energizar, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir incorporando en nuestra práctica pedagógica. Esa es, digamos, la sociedad del conocimiento en la cual nos estamos encontrando. Es tan conocimiento que dejamos de lado el consumo de esa cultura tradicional. Felizmente, el proyecto educativo nacional ha tomado en cuenta, ha relevado la importancia de los saberes
ancestrales. Claro que el saber científico siempre ahí colisiona, ¿no?, con los saberes ancestrales. Pero este es un tema, este es un contexto en el cual, digamos, nos ubicamos. En esta sociedad del conocimiento hay colaboración abierta, también lo han dicho ustedes. Estamos aquí interactuando, me están escuchando, ¿sí? Algunos están sentados, otros de repente están echaditos ahí, ¿no?, cómodos. Estamos, digamos, en un contexto donde la cultura de la nube es una práctica, ya no archivamos en USB como antes en la sociedad del conocimiento, aunque todavía algunos tenemos USB o tenemos discos duros externos, ahora todo se archiva en la nube. Es decir, si tú te vas a cualquier lugar, lo puedes descargar y ya está, solucionado. No necesitas llevar el USB, o si se te pierde el USB no hay ningún problema, porque todo está en la nube. Tenemos que hacer uso de aplicativos y plataformas, como ustedes lo han dicho. Estamos en una sociedad donde la tecnología está avanzando, por lo tanto el docente tiene que ser tecnológico, tiene que ser digital, tiene que desarrollar competencias digitales. Entonces, miren cómo les pinto el panorama, el contexto en el cual nos ubicamos, y tomando como referencia este contexto tenemos que actuar, los maestros, los docentes. Ahora estamos ingresando, a ver, antes de lo que les iba a decir, existe lo que se denomina el Homo protheticus dependiente. Y no sé por qué lo puse ahí, en realidad debería estar hacia arriba, el Homo protheticus. Ustedes dirán, caramba, ¿qué es eso, no? El Homo faber, nos habló del Homo faber, pero ahora del Homo protheticus. Claro, el hombre con prótesis. Por ejemplo, yo, como profesor, tengo mi Wacom. Mi Wacom es mi pizarra digital. Entonces yo escribo aquí, ¿no? Cuando yo capacito, escribo algunas cosas aquí. Tengo mi lápiz, ¿no?, digital. ¿No? Esto me costó aquella vez, creo, 100 soles, barato, antes todavía de la pandemia, ¿no? Me costó barato. No sé ahora cuánto estará, creo que está barato, no lo sé. Pero es mi prótesis. Es un brazo extendido mío. ¿Por qué? Sin esa prótesis no puedo trabajar a nivel virtual, no puedo. ¿Se dan cuenta? El celular es tu prótesis. Es digamos, un elemento que es extendido a tu brazo. Vas con el celular hasta el baño, no lo sueltas. El celular es una prótesis. Por eso es el hombre protheticus, el hombre con prótesis, y dependiente, porque dependes de qué, del celular. Yo dependo de qué, de esa pizarra digital. Algunos tenemos, a ver, voy a pedir, alguien está prendido ha prendido Daniel González, por favor. A ver, gracias. Fíjense, el Homo protheticus, hay que saber, estamos en esa sociedad, nuestros estudiantes. Miren, yo les cuento nada más, hace poco, las tablets que el ministerio ha repartido, los chicos se reúnen a las 6 de la tarde, están jugando ahí en la plaza con las tablets que les ha regalado el gobierno. Su prótesis les sirve para sus juegos, para su comunicación. Ese es el contexto donde nos ubicamos. Si los estudiantes tienen prótesis, entonces el docente también debe tener sus prótesis tecnológicas, pues. Si no tienes una prótesis tecnológica, entonces, ¿dónde estamos? Claro, vas a ser dependiente, pero ¿qué hacemos? Porque eso nos facilita, digamos, la vida, nos facilita en tiempos, etcétera. Ahí tenemos la información. Entonces, esta es la sociedad en la cual nos estamos ubicando. Y ahora, miren, y ahora estamos ingresando a una nueva sociedad, la sociedad después del COVID. Vamos a ingresar a una nueva sociedad distinta, con prácticas totalmente diferentes. Ha cambiado, digamos, el COVID, nuestras mentalidades, ha cambiado nuestras emociones, ya no somos los mismos. Claro, efectivamente hay personas, a veces por ignorancia, que creen que todo va a seguir igual. No es así, va a cambiar nuestras prácticas y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que trasladar, enseñar, discutir, reflexionar con nuestros estudiantes acerca, digamos, de este contexto. Bueno, esto es lo que primero quería yo comentarles. Me gustaría recibir vuestras impresiones. ¿Qué les parece, digamos, este contexto, esta sociedad? Los que no han participado, sería bacán a ver que
que puedan opinar los que deseen. ¿Quiénes son voluntarios? A ver. Profesor Erwin, más que una Rafael, vamos, Rafael. Quisiera hacer una consulta. Vamos, Rafael. ¿Puede escucharlo? ¿Dónde ubicaríamos o cómo podríamos ubicar aquí la situación que vivimos, pérdida de valores, de ética? Bueno, los famosos políticos que tanto daño nos hacen. ¿Dónde ubicaríamos aquí esa sociedad? ¿Dónde lo ubicaríamos? No, evidentemente está acá, Rafael. Sí, no lo he ubicado. Gracias más bien por ponerlo, digamos, a consideración. No hemos, digamos, identificado esto porque no hemos hablado específicamente de una sociedad como la peruana o la sociedad latinoamericana, ¿no? Estamos hablando de una sociedad en general, ¿no? Entonces, pero sí, lo contextualizamos al país, Perú hacia Latinoamérica, evidentemente acá se va a evidenciar, se va a explicitar todo el tema de la crisis de valores, ¿no? Todo el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, es por eso que en realidad no está muy visible, pero tienes mucha razón ahí, Rafael. No sé si quieres agregar algo más. Sí, pero la crisis de valores no solamente es en el Perú, en Latinoamérica, es globalizada, así decirlo. En realidad, sea Europa, sea Asia, de todas maneras hay pérdida de valores, ¿no? En España, por ejemplo, en Holanda, también hay políticos que roban, ¿no? Bueno, en Asia es menos, ahí tienen otra, digamos que los castigos son más fuertes. Bueno, está bien, gracias. Quería solamente hacerle ver dónde podríamos ubicar. Me parece excelente, Rafael, me parece bien. Y lo vamos a colocar, vamos a ir enriqueciendo, digamos, esta presentación. Muy bien. A ver, voy a invitar, voy a invitar. ¿Estás ahí, Rosa Miranda? ¿Sí? Sí, buenas tardes, profesor Edwin. Hola, Rosa. ¿Qué te pareció la presentación, a ver, de las sociedades? ¿Cuál es tu opinión, Rosa? Interesante, profesor. Como usted dice, estamos en una sociedad de cambios, ¿no? Y tenemos que adecuarnos o estar al nivel, no como docentes, al nivel de esos cambios, profesor. Ok, Rosa. Bien, René, ¿estás ahí, René? ¿Me escuchas? René Valerio. Profesor, buenas tardes. Profesor, hola, discúlpame, René, ¿cómo profesor, estás? pero estuve de viaje, profe, pero estoy tratando de llegar ya a la ciudad. Profesor, Pero yo puedes creo que no. participar en este momento, ¿sí? Profesor, ¿me puedes escucha? participar, ¿no? En este momento. Sí, sí voy a participar, profesor. A ver, vamos. Una pequeña opinión es dable siempre, ¿no? Profesor, mira, yo creo que después de esta situación que estamos pasando, lo que es la parte de salud a nivel mundo, ¿no? Es realmente crítico lo que estamos viviendo toda la Tierra, toda la planeta Tierra. Y entonces yo creo que a ritmo de eso, ¿no? Ya que ha habido avances en todo lo que es la parte de sistema, la parte de enseñanza, lo que es clases virtuales, los docentes estamos, ¿no? a cambiar, ¿no? Lo que es a mejorar y para de esa manera también llegar a los alumnos, ¿no? A los estudiantes. Yo creo que con eso vamos a poder fortalecer la parte de conocimiento y así también de repente colaborar en la parte social, económica, ya que nuestro país y de repente otros países también están abastados por la corrupción, ¿no? Esa sería mi participación, profesor. Muy bien, gracias, René. María, cuídate, no te preocupes. Si vas a cambiar de dispositivo, no te preocupes, ¿ah? Te aceptamos. ¿Estás ahí, Rocío? Rocío. Rocío, ¿estás ahí? Sí, Rocío, ¿cómo apellidas? Sí. Disculpa, Rocío, ¿cómo apellidas? Sí. Chávez. Rocío Chávez. A ver, Rocío. Sí. ¿Qué nos puedes comentar, Rocío? Estuve escuchando, ¿no?, los comentarios de todos los colegas y en verdad que a pesar del cambio total que hay en la sociedad, todavía para algunos docentes, por decir, es muy difícil aceptarlo, ¿no? Estos cambios ahora en la era digital, sobre todo ahora en las clases virtuales, incluso en los informes que hay que presentar, a veces los aplicativos todavía nos resulta algunos muy complicados, pero
bueno, tenemos que estar también tenemos que tratar de ponernos a la par, ¿no? Con esto, y de verdad que muy interesante esta exposición en el video que nos dejó, y de verdad que yo creo que todavía muchos todavía nos falta llegar a ese cambio, ¿no? Y yo tal vez soy una de ellas, porque yo tengo ese temor ¿qué le digo? Al uso a veces de los aplicativos, al uso a veces de usar una herramienta, por de temor a veces a que no me salga, a no poder desarrollar bien el trabajo, tal vez, a veces yo digo, no, ¿y qué tal si hago algo y valoro mi lacto, digo así, ¿no? Desconfiguro algo. O sea, ese todavía es la inseguridad todavía, ¿no? Y así como yo pienso que también hay muchos colegas, incluso a veces yo también de lo poco que yo pueda saber también a veces nos apoyamos, ¿no? Y es verdad que todavía nos falta mucho a muchos docentes, a la gran mayoría de los docentes, alcanzar eso, ¿no? Ese nivel. Muy bien, Rocío, te agradezco. A ver, levantó la mano Johnny Chávez. ¿Qué nos puedes comentar, Johnny? Sí, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, en realidad hay bastante que hablar sobre los temas que usted ha expuesto. Bueno, quería referirme a dos aspectos. Uno, a esto de la sociedad del conocimiento, lo que usted manifestaba de que, bueno, en el Internet hay muchísima información, pero lo importante es, por ello, desarrollar competencias con los estudiantes, eh, en el sentido en que deben de aprender a manejar la información, ¿no? Como usted lo decía, deben de aprender a seleccionar la información de páginas confiables, ¿no? Para ello, desde ya, como docentes, nosotros como docentes, enseñarles a qué páginas deben de visitar, ¿no? Revisar artículos indexados, en fin, porque sabemos que estos son confiables, ¿no? Ahora, el otro aspecto, bueno, algo también que quería mencionar es pues también cuán importante es el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, ¿no? Si bien es cierto, nosotros somos profesores, ahorita usted nos llama y estamos atentos porque nos interesa, pero muchos de los estudiantes no han desarrollado esto de la autonomía, ¿no? Entonces, de verdad, en esta situación de la educación virtual, nosotros nos vemos limitados, como lo mencionaba un docente anteriormente. No sabemos, muchos trabajamos por WhatsApp, no sabemos si el estudiante está ahí, o por ratos te contesta, y de verdad no hay una interacción adecuada, ¿no? De verdad tiene bastantes limitantes. Y bueno, con respecto a la sociedad post pandemia, realmente, pues, como usted dice, ya no va a ser lo mismo. Si bien es cierto, a veces decimos, no, no hay mal que por bien no venga. En ese sentido, también lo mencionaba la maestra anteriormente, nosotros nos hemos empoderado del manejo de las tecnologías, teníamos muchísimo temor, pero ahora creo que ya estamos más ya empoderados, podemos desarrollar ya de mejor manera nuestro trabajo, y de hecho seguramente que vamos, ya lo decían los especialistas, vamos a trabajar de manera también virtual, ¿no? Va a ser semipresencial, indicaban. Entonces, qué bueno también utilizar estas tecnologías. Ahora, también escuchaba la anterior, leía un artículo en el cual indicaba, ¿no? De que ya debería también de cambiarse el currículo. No creo que sea lo mismo, o sea, aprender, que se componga de otros aspectos, porque como usted dice, ya no es lo mismo, ha cambiado. Nosotros hemos cambiado, hemos aprendido a valorar la vida, a ser más solidarios, ¿no? También usted decía un poco a valorar nuestros conocimientos ancestrales. En fin, hay muchísimos aspectos, en verdad, como le digo, hay muchísimo que hablar. Y bueno, eso sería mi participación. Gracias. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Roselvira, contigo cerramos, Roselvira. Sí, muy buenas tardes, maestro, y también a todos los colegas. Con respecto al contexto que estamos enseñando, generalmente, bueno, yo honestamente no, ahorita no estoy ejerciendo, estoy en otro tema
administrativo en una institución. Sin embargo, pienso que cuando nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, siempre tenemos que entrar a ese contexto que los estudiantes vienen pasando. Inclusive hay diferentes, obviamente cada personita viene a ser todo un mundo, tienen la manera de aprender, puede ser visual, auditivo, múltiples prácticamente de poder llegar a ellos. Y muy importante también un poco saber, como usted dice, ¿no? Conocerlos, entenderlos para poder llegar a ellos. Y creo que siempre es bueno también darles un poco del tema del aprendizaje significativo para la vida, puesto ahí está justamente, usted sabe que nuestros estudiantes, también soy mamá y muchos de ustedes también lo son, la palabra del profesor viene a ser una especie de ley. Muchas veces mi hijita me dice, ¿no? Mi profesor me ha dicho y esto es así. A veces siento que a veces a la profesora le obedece mejor que a mí, ¿no? A veces he sentido eso y a veces acudimos a la profesora, háblele por favor para que de esta manera sea. Y es bonito, ¿no? Estar en esa conjunción con la maestra de nuestros hijos y a la vez los padres que también acudan a nosotros en ese contexto, ¿no? Por el lado de la sociedad del conocimiento, que usted muy bien lo ha dicho, a mí me encanta esa parte porque lamentablemente, mal que bien, pues este tema de la virtualidad, así como el COVID, han venido para quedarse. Vamos a tener que aprender de aquí para adelante a vivir con el COVID y también con la virtualidad que prácticamente nos ha agarrado en frío, pero hemos aprendido con caídas, y nos hemos levantado y creo que ya lo estamos haciendo. Entonces, lo malo que los chicos pues siempre están hiperconectados, ¿no? De pronto están haciéndonos, entre comillas, están haciendo clases con nosotros, pero a la vez están con su WhatsApp, están en el Face, están en el celular, están en otra cosa, y ahí creo que debemos aplicar estrategias, y realmente está bien un poco difícil. Creo que vamos a tener que un poco más empoderarnos del tema, cómo poder lograr esa relación más directa, ¿no? Pero ojalá con toda esta situación de las vacunas también volvamos a la semipresencialidad y ya después a la normalidad. Eso es todo. Muy bien, profesora Roselvira. Yo les voy a pedir a Johnny y a Roselvira que bajemos nuestras manitos, ¿ok? Ya, bajamos las manitos de la participación para que esté limpio y muy bien, excelente. Bueno, me parece interesante lo que ustedes acaban, digamos, de complementar, solo para ir, digamos, cerrando, ¿no? Parte de lo que estamos explicando. Nosotros nos ubicamos, pues, una sociedad, cuando digo nosotros, me refiero a todos los docentes, donde tenemos que desenvolvernos de dos maneras, ¿no? En una sociedad de la renovación y en una sociedad de la innovación. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre una sociedad de la renovación y de la innovación? En una sociedad de la renovación, fíjense que en una sociedad de la renovación miramos el pasado para buscar certezas. En una sociedad de la renovación, miramos el pasado para buscar certezas. Por eso es que muchos de nosotros hemos revisado el pasado, hemos recordado incluso las estrategias de nuestros profesores y la hemos aplicado hoy en día, incluso la hemos mejorado. ¿Qué hemos hecho? Hemos renovado. Gracias a algo que, digamos, en el pasado sirvió y que lo podemos renovar, reconstruir, resignificar, reconceptualizar. Entonces, las sociedades de la renovación siempre miran el pasado para buscar certezas, verdades. En cambio, una sociedad de la innovación no mira el pasado. Una sociedad de la innovación mira el futuro. Porque cuando miras el futuro, ¿qué encuentras? Incertidumbre. Fíjate, cuando uno mira al futuro, ¿qué encuentra? Incertidumbre. Entonces tú dices, ¿funcionará? Y si no funciona,
Entonces hay incertidumbre, pues hay que gestionar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La falta de certeza, incertidumbre, no hay certeza, ¿sí? No sabemos si va a funcionar, por eso que tenemos que testear, ¿no? Lleva, experimenta, y de repente va a funcionar, y funciona. Entonces eres un innovador. Entonces el maestro tiene que ser, por un lado, renovador, pero por otro lado también tiene que ser innovador. Son, digamos, parte de las prácticas de todo docente de la educación hoy en día. Entonces tenemos que aprender a enseñar en una nueva sociedad, desde la renovación o desde la innovación. ¿De quién depende? De ti, del docente, de nosotros. Yo también soy docente, profesor. Solo depende de nosotros, ¿sí? Entonces, en este nuevo escenario que es tan voluble, pues, porque se modifica, es líquido, porque fluye, ¿no? ¿Cómo debe facilitar el educador de la EVA y cómo debe promover la participación? A ver, voy a invitar a hablar, a ver, en este escenario que ustedes están observando, que es tan voluble, líquido, porque cambia, varía, líquido porque fluye, ¿sí? Así como el agua, se desliza. ¿Cómo debe facilitar el educador? ¿Cómo debe ser facilitador un educador de la EVA? ¿Y cómo debe promover la participación? A ver, me gustaría, ¿estás ahí, Santos? Santos Alvarado. Santos, ¿estás ahí? A ver. Sí, profesor. Hola, Santos, ¿cómo estás? Y a ver, se prepara ahí, perdón, se prepara también Víctor Manuel, Judith Miranda y Carmen González, ¿ok? A ver, Santos, ¿cuál sería tu opinión en relación a esta pregunta? Bueno, profesor, creo que en esta parte de lo que estamos viviendo, el contexto actual, ¿no? Creo que cada uno de nosotros hemos sufrido mucho hasta ahora, ¿no? De repente en el lugar donde yo estoy no hay, como se llama, la señal de internet, es bien bajo. Por eso creo que cada uno de nosotros trabajamos en WhatsApp nada más, y para trabajar en Google Meet, en Zoom, la internet no nos abastece. Y en esta parte creo que trabajar con las personas mayores, habrá que estar, ¿cómo se llama?, viviendo con ellos o entender la situación de cada uno de ellos, ¿no, profesor? Y eso es lo que puede opinar, profesor. Ah, excelente, Santos. Me parece bien el tema de la conectividad, que es clave, digamos. Si yo voy a facilitar la conectividad es fundamental, y vivenciar lo que ellos vivencian. Ok, a ver, ¿qué dices, Víctor Manuel? Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Hola, Víctor, claro. Muy bien, correcto. Ante todo, muy buenas tardes a los maestros que vienen participando. En efecto, sí, soy un docente contratado y podría yo manifestarle de que, si bien es cierto, vivimos en una sociedad líquida en donde todo conocimiento tiene una fecha de vencimiento, el maestro tiene que estar actualizado permanentemente, capacitándose. Pero les comento, yo en el contexto donde yo laboro, es prácticamente en la Sierra Sur, en Ceja de Selva del BRAE, en donde la cobertura pues es realmente incipiente, podríamos decir, y también de que realmente, queramos o no queramos, nosotros tenemos que convertirnos en nativos digitales, y nuestra comunicación es mínimamente a través de WhatsApp. En ese sentido, creo yo, en esta sociedad líquida, la cual usted manifiesta, y creo que lo dijo bien claro este escritor uruguayo Mario Benedetti, todo conocimiento tiene una fecha de vencimiento, y por lo tanto el maestro de hoy tiene que estar permanentemente actualizado, permanentemente debe capacitarse a la vanguardia del saber humano. Profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Judith Miranda. Buenas tardes, profesor Irving, y buenas tardes a todos los maestros que están participando en el curso. Bien, he estado escuchando atentamente toda su exposición, me parece muy interesante, importante.
Bueno, en este escenario voluble y líquido, ¿cómo debe facilitar el educador? Pienso que primero, o lo primero que tendríamos que hacer sería ver el contexto, ¿no? del estudiante. En este caso sería estudiantes de la EVA, ¿no? Entonces, tendríamos que ver el contexto, primero conocer y luego tratar de adaptarnos al contexto de los estudiantes, ¿no? Y siempre pienso que el hecho de promover la participación es siempre parte de la motivación, ¿no? Pero claro, de la mano siempre viendo el contexto con el uso de la tecnología, ¿no? Que también lo estamos viendo, que el uso de la tecnología o el uso de las TICs siempre va a estar, o sea, siempre va a estar de la mano, ¿no? De hoy en adelante o desde siempre estuvo, solo que no lo hemos desarrollado también. En esta pandemia, pues eso se ha fortalecido, ¿no? El desarrollo de las TICs. Antes, pues, ¿qué íbamos a imaginar? Que íbamos a preparar una clase por el Zoom, por el Meet, pero hoy en día se ha vuelto parte de nosotros y yo pienso que de aquí en adelante va a formar parte de nuestro desarrollo de las experiencias de aprendizaje, de las sesiones, de las clases que vamos a desarrollar, va a formar parte de, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Excelente, Judy. Carmen, a ver, contigo cerramos, Carmen González. Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe que estoy en camino a Jicamarca, profesor, disculpe, estoy en Lima. Sí, bueno, ha sido un cambio total, ¿no? Como han manifestado los colegas anteriores, ha sido un cambio total donde hemos tenido que adaptarnos a todas estas nuevas estrategias, ¿no? Para que el niño pueda entendernos, pueda captar, ¿no? Y sobre todo conocer la realidad de cada uno de ellos, porque no todos tienen la misma oportunidad, ¿no? de poder recibir las clases virtuales, ¿no? Hay niños que pueden contar con la aplicación o pueden contar o no tienen internet, ¿no? Y ha sido tanto para los alumnos y tanto como para nosotros, ¿no? También a poder adaptarnos a estos cambios, ¿no? Lo que está manifestado no ha sido toda una evolución, ¿no? Y ahora, como dice que las herramientas tecnológicas son nuestro, ¿cómo se puede decir? Nuestro brazo, ¿no? Hoy en día. Somos protéticos, nuestras prótesis. Ajá, nuestras prótesis, sí, profesor. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Me parece bien. Quiero yo, digamos, poner, primero por lo que acabas tú de decir, me parece que el contexto es fundamental, ¿no? Las características de los estudiantes de la EVA. Un estudiante de la EVA tiene otra necesidad, a diferencia de un estudiante de la EBR. Un estudiante de la EVA tiene otro interés, a diferencia de un estudiante de la EBR. Un estudiante de la EVA está proyectando su futuro de otra manera con respecto a un estudiante de la EBR. Por eso, me parece bien lo que acaban de decir, conocer las características de los estudiantes de la EVA es clave para poder luego ser facilitador de una persona joven, adulta o adulta mayor. Entonces, ¿cómo voy a promover la participación de esta persona si tiene intereses muchas veces que yo desconozco? Hay intereses hacia la empleabilidad, por ejemplo. Muchos de los estudiantes quieren trabajar, ¿sí? Y eso es algo que en realidad nosotros desde nuestro discurso, y lo repiten, yo que vengo trabajando en el Ministerio de Educación años, y este discurso lo repiten, nosotros no formamos para la universidad, por ejemplo, ese es un discurso, ¿no? No formamos para la universidad, formamos para la vida, ¿no? Es un discurso, es un discurso. Pero claro, nosotros no formamos para el empleo, ¿no? Formamos para la vida. ¿Pero qué es eso, pues, vida? ¿Qué es la vida? La vida que compone justamente de esas necesidades que se tiene que satisfacer de las personas. Y en EVA, esos son sus intereses, trabajar, resolver, digamos, lo cotidiano, aprender porque quiere salir adelante. O simplemente un adulto de la EVA quiere compartir su experiencia, ¿sí? Quiere compartir, está en el SEBA porque quiere compartir con los demás sus aprendizajes.
Y no es que a él le van a enseñar, más bien él nos va a enseñar a nosotros. Entonces es importante, digamos, en este escenario voluble, líquido, como el facilitador de la EVA, primero tiene que tener ese contexto, conocer esas características. Claro que hay limitaciones, ustedes lo han dicho, en este contexto la conectividad es toda una gran dificultad, pero me pareció interesante lo que dijo, me parece que es Víctor, el tema de la vivenciación. Nosotros tenemos que educar para la vida, pero a partir de la vivenciación. Por ejemplo, un estudiante de la EVA es carpintero. Un estudiante de la EVA trabaja en una casa como ayudante, digamos, de la familia, como una empleada del hogar. Un estudiante de la EVA es tornero. Un estudiante de la EVA es cobrador, ¿sí? O un estudiante de la EVA está de repente en un centro penitenciario. O un estudiante de la EVA es pescador artesanal. ¿Y saben qué? Nosotros los maestros de la EVA desconocemos de las actividades técnico-productivas, desconocemos de la empleabilidad, desconocemos del emprendedurismo. ¿Qué conocemos? El currículo nacional. Pero el currículo nacional no es su demanda de estas personas, de la EVA. ¿Lo tenemos que trabajar? Sí, lo vamos a diversificar, ok. Pero las necesidades en EVA son totalmente diferentes. Si queremos que haya participación, entonces el currículo de la EVA tiene que responder a las necesidades, a las demandas, a los intereses de los estudiantes de la EVA. Si no, vamos a tener estudiantes que van a simplemente desertar. Eso ya lo hemos vivido. Yo he trabajado, digamos, con varios equipos de la EVA, ¿no? En la Dirección de Educación Básica Alternativa, con varios de los especialistas, y hemos identificado que hay deserción increíble. ¿Por qué? Porque simplemente no es su interés estar aprendiendo, digamos, algo que no es lo que le agrada, no es lo que le gusta. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico. La caracterización implica caracterizar al estudiante, hacer un buen diagnóstico, recoger evidencias. Entonces, ya cuando más adelante hablemos de la planificación a la inversa, nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer una unidad diagnóstica. Claro que hoy en día, desde Aprendo en Casa, se habla de experiencias de aprendizaje, la EDA. Pero la EDA no es de interés, pues, del estudiante de la EVA. Eso es un fracaso, pues. Lo sé porque lo he vivido, converso con los estudiantes, porque a mí me gusta siempre bajar al llano, a conversar qué le parece que está, porque a partir de eso uno propone. Entonces, no funciona, pues. Ese de el Aprendo en Casa para la EVA no va a funcionar, porque no responde, porque está pauteado, eso no es de su interés. A ese señor le interesa criar cuyis, animales menores, o a ese señor le interesa, digamos, alguna otra actividad de emprendimiento. No podemos mapear todas las necesidades de los estudiantes de la EVA, es bien complejo. Entonces, ¿qué implica? Que el docente maneje toda esa información. No es fácil ser docente de EVA, es tranca. Uno piensa que en EVA será por lo más fácil, ¿no? Yo diría en educación, de la educación básica regular, ahí sí, yo creo que la hacemos. ¿Por qué? Porque hemos sido formados para la educación básica regular, incluso con limitaciones, pero sí la hacemos. Pero para la EVA no hemos sido formados. Esta es una especialización y con esta especialización ni siquiera vamos de alguna manera a lograr, digamos, fortalecernos al 100%. Vamos a acercarnos, ya va a depender de cada uno de nosotros si nos preparamos, porque también ahí depende de cada uno de nosotros, pues, ¿no? Entonces, es bien complejo. Vamos a hablar sobre todo esto. Y miren, estamos en una sociedad, y sigo hablando yo de la sociedad, ¿no? Hemos pasado de esa era industrial a la era del conocimiento y la mentefactura, ¿sí? Fíjense, la mentefactura, donde lo más importante es cómo pensamos y cómo generamos conocimiento. Ese capital intelectual es fundamental. ¿Para qué? Para podernos desenvolver. Miren, cuando yo estuve por trabajo, les cuento por el Ministerio de Trabajo, porque tuve la oportunidad de trabajar ahí 2 años,
y hasta ahora vengo haciendo algunas consultorías sobre el Marco Nacional de Cualificaciones, que lo vamos a trabajar más adelante, el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Qué es lo que requerimos en el país? Queremos personas cualificadas, ¿no? Es decir, personas que tengan las competencias, los estándares de competencia para poder desenvolverse en un sector productivo de manera eficiente y de manera eficaz. Para eso, la oferta formativa debe ser en función de lo que requiere el mercado productivo. Entonces va a haber trabajo. ¿Por qué? Porque estoy capacitado en tubos, para poder yo, digamos, diseñar, construir tubos de gas licuado o de gas natural, en vez de estar exportando personas, ¿no? Desde Alemania para que ellos construyan, fabriquen, elaboren tubos de gas, cuando lo podemos hacer aquí. Tiene que ver con el capital intelectual, tenemos que desarrollar el capital intelectual, y por ahí me parece que alguien decía, tenemos que aprender de manera permanente, ¿no? Estamos en una sociedad donde tenemos que aprender, y hablamos de la aprendabilidad. ¿Qué es la aprendabilidad? Es decir, que tenemos que estar preparándonos, capacitándonos de manera permanente. El capital intelectual, entonces, es algo clave. Pasar de la manufactura a la mentefactura. Eso es clave. Tenemos que fabricar conocimiento. ¿Y quién fabrica el conocimiento? El docente, porque ese es nuestro rol. Nosotros tenemos que generar ciencia, nosotros tenemos que generar información, nosotros tenemos que ser, y lo voy a escribir acá, nosotros tenemos que ser, a ver, con mi lápiz, a ver, un momentito, a ver. Nosotros tenemos que ser prosumidores. ¿Qué es prosumidor? El que produce información. Entonces, en el curso, en esta especialización, van a producir, van a elaborar videos. Les voy a hacer elaborar videos. Van a elaborar podcasts. Esas van a ser nuestras tareas. Ya les estoy diciendo, van a ser audios que son podcasts, videos, ¿sí? Historietas, ¿sí? Entonces, porque esa es, digamos, una nueva lógica que nos puede servir en esta época. No vamos a trabajar muchas cosas, tampoco los vamos a llenar de muchas actividades, no hay ningún problema, pero tenemos que ser prosumidores, ya basta de consumir información, porque somos consumidores. Todo lo que trabajamos, te gustó una ficha de una profesora de España, lo bajaste y lo trabajas con tus estudiantes. ¿Te gustó esa ficha de un profesor innovador? Qué bacán, qué chévere, bacán, eso es bueno, también es bueno, no está mal, pero tenemos que ser prosumidores, pues. Entonces tenemos que en esta sociedad actuar como tal. Si no, voy a leer lo que nos comentó aquí Rafael. Fíjense lo que dice Rafael. En el presente somos profesores de ciudadanos del futuro. Mire qué interesante, ¿no? En el presente somos profesores de ciudadanos del futuro. Y si analizamos, dice, ¿quiénes fueron nuestros profesores? Y si analizamos quiénes fueron, claro, nuestros profesores, somos profesores con educación del pasado enseñando a profesionales del futuro. Pero eso es cierto. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a innovar, Rafael, porque si nos atreveríamos a innovar, sería mirar el futuro, ¿no es cierto? Claro que vamos a encontrar incertidumbre, pero hay que mirar el futuro, hay que lanzarnos a la zona de incertidumbre, ¿sí? Porque eso de alguna manera nos va a ayudar a imaginar. Y eso es importante, por eso vamos a ser prosumidores, en lo posible, en las actividades que desarrollemos en esta sesión. Muy bien, entonces vamos a pasar de la manufactura a la mentefactura. Estamos, digamos, en ese contexto. A ver, voy a pedir, a ver, a Dani. ¿Estás ahí, Dani? ¿Me escuchas? Dani o Daniel. Sí, porque está escrito ahí así el nombre. O me parece que salió. Sí, profesor, buenas tardes. Hola, Daniel González. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, este texto? A ver, ayúdame, por favor, Daniel. Ya. La educación básica alternativa debe ser asumida desde un nuevo paradigma. En esta sociedad del conocimiento, un paradigma creativo, innovador y de revolución permanente que se denomina, también, ¿no? Adaptación al cambio, resistencia al cambio, generación del cambio, estabilización del cambio.
A ver, para ti, ¿cuál crees que sería la posible respuesta? A ver, la educación. Así, no te preocupes, así, digamos, a boca de jarro, ¿no? Si te dicen que la educación básica, la EVA, debe ser asumida desde un nuevo paradigma en esta sociedad del conocimiento, un paradigma creativo, innovador y de revolución permanente. Generación del cambio. La generación del cambio, interesante, ¿ah? Daniel, me parece bien, por supuesto que sí. Estamos hablando de la generación del cambio, es que existen 3 paradigmas del cambio. Miren, les voy a comentar 3 paradigmas del cambio. A ver, los paradigmas. Uno, por un lado estamos hablando de la resistencia al cambio. Este es un paradigma, la resistencia al cambio. Algunos no queremos cambiar. Es más, dicen, yo soy así, siempre he sido así. Me tienes que querer como soy. Así yo siempre he trabajado. Así me ha resultado. Hay un paradigma, es el paradigma de la resistencia. José Betancourt nos habla de estos paradigmas. José Betancourt, de la resistencia al cambio. Nos cuesta cambiar. Y hay otros que, digamos, asumimos el segundo enfoque, la adaptación al cambio. No es fácil adaptarse. Ya la adaptación es toda una habilidad. Ya a Piaget le preguntaban, para usted, ¿qué es la inteligencia? Y Jean Piaget decía, bueno, la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para adaptarse al medio o a la sociedad. Piaget ya hablaba de que la adaptación es sinónimo de inteligencia. Está bien. Es decir, la adaptación al cambio es un paradigma, es un modelo, es un lente con el cual miramos la realidad, porque todo paradigma es un lente con el cual miramos la realidad. ¿Ok? Pero más allá de la adaptación, que obviamente muchos necesitamos trabajar la adaptación, no es fácil adaptarse, lo ideal sería generar el cambio, crear el cambio. Daniel, como tú acabas de decirlo, hay que crear el cambio. Si tú realmente quieres ser creativo, innovador, ¿sí? Y de revolución permanente, este debe ser el enfoque que debemos asumir, la generación del cambio. Pero claro, no es, digamos, de la noche a la mañana. Esto tiene que ser progresivo. Comencemos con la adaptación al cambio. Y de ahí nos podemos trasladar progresivamente ¿a dónde? A la generación del cambio. ¿Sí? Claro que aquí la respuesta es generación del cambio, porque estamos hablando de un paradigma innovador, creativo, de revolución permanente. Es la generación del cambio. Entonces, son los 3 enfoques del cambio que nosotros debemos de conocer. ¿Quién es el educador de adultos? Fíjense, los educadores de adultos se encuentran inmersos en sus respectivos contextos socioculturales y de sistemas de enseñanza. Porque, bueno, un educador de adultos tiene distinto tipo de experiencias. No es que sea una biblioteca andante, pero tiene una vasta experiencia para poder trabajar. ¿Con quién? Con estos estudiantes de la EVA, que tienen distintas características. Si veo a un estudiante mayor que yo, entonces tengo que aprovechar toda su experiencia para que aporte a lo que nosotros queremos, digamos, desarrollar en el aula. Pero hay que recoger ahí, digamos, sus saberes, sus conocimientos. Hoy en día, miren lo que UNESCO identificó, la falta de profesionalización, fíjate, y posibilidades de capacitación de los educadores ha influido negativamente en la calidad de los aprendizajes y la educación de adultos. Es que no hay, pues, digamos, formación para la EVA. Es muy limitada, muy limitada. Y lo que estamos trabajando también en esta especialización es, de alguna manera, también limitada, ¿sí? No se apuesta mucho por la educación básica alternativa. La apuesta está por la educación básica regular. Obviamente, porque muchos dicen, no, pues, la EVA no puede ser, digamos, una modalidad que asista a los estudiantes que no han podido culminar su educación básica regular como se debe.
El problema es de la EBR, no es de la EVA, ¿no? Porque la EBR finalmente no atendió a estos estudiantes, no han pasado por la educación básica regular y han estado con extraedad y bueno, han tenido que transitar a la EVA. Pero por otro lado sabemos en el contexto de nuestro país que muchos no nos hemos educado, no hemos ido a la escuela y necesitan aprender, necesitan educarse, por supuesto. Para eso también es la EVA, por eso desde la educación básica alternativa se alfabetiza. Hay un programa para eso, de alfabetización. Entonces, miren, seguimos hablando del contexto y esta es una obra que la vamos a leer más adelante, El buen educador de adultos. ¿Qué nos dice el buen educador de adultos? Miren, estoy centrado, digamos, todo en el adulto porque me parece clave este foco, ¿no? en este, digamos, grupo etario. ¿Qué nos dice? Un buen profesor está aprendiendo constantemente. ¿Quién nos dice? El buen educador de adultos. Un buen profesor está aprendiendo constantemente. Yo conozco profesores de EVA, profesoras mujeres, que tuvieron estudiantes que les encantaba la cocina. Y nunca cocinaron las profesoras de EVA. Tuvieron que aprender a cocinar, pues. Claro, tenían que aprender. Felizmente, como parte de los estudiantes, habían estudiantes que manejaban la cocina y entonces ella tuvo que aprender. ¿Quién aprendió? ¿Saben quién fue? El profesor. Él no enseñó, él fue a aprender a un SEBA. Él fue a aprender, la profesora fue a aprender a un SEBA. Esa es la realidad. ¿Eso está mal? No, no está mal, está bien. Se adaptó también al grupo y fue una clase bien bacán porque hicieron gastronomía y al final se institucionalizó como parte del currículum en ese SEBA que me parece que está por la Panamericana Norte. Me pareció bacán. Entonces, un buen profesor está aprendiendo constantemente. No es que con la especialización tú ya, estás capacitado para la EVA, no. Vas a seguir aprendiendo cuando seas profesor de un SEBA, te aseguro. Y vas a aprender más. Y vas a mirar la realidad, ¿no? El aprendizaje consiste más que nada en formular las preguntas apropiadas. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntar de manera adecuada a estas personas. Primero, desde el diagnóstico, pues, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus intereses? Y a partir de ello, tú cómo puedes facilitar el proceso de aprendizaje o puedes generar procesos de trabajo colaborativo o cooperativo, que también más adelante vamos a trabajar como estrategias, ¿no? Yo les voy a explicar cómo se desarrolla todo eso. El contexto determina la práctica de la educación de adultos. Más allá del currículum, lo más importante es el contexto. ¿En qué contexto, pues, vive esta persona? Es una persona del campo, ¿no? Cría ganados. Digamos, su mundo es la agricultura. Entonces, por ahí tenemos que trabajar. Pucha, pero profesor, yo no conozco, nunca he vivido en el campo, profesor. Es más, no sé cómo será una vaca. ¿Tendrás que aprender? Pues no. Pero es así, el contexto determina la práctica de la educación de adultos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo enseñar el humor, la pasión, la curiosidad? También va a ser un reto, porque todos los estudiantes de la EVA vienen con un humor distinto, con una pasión para hacer las cosas, ¿no? Hay muchos intereses, cosas, hay muchas curiosidades, es un reto. Entonces el docente de EVA tiene que ser curioso, el facilitador tiene que ser recontra curioso, creativo tiene que ser el profesor de la EVA. Por eso las actividades que yo les voy a proponer, ustedes lo tienen que hacer de manera creativa. Creativa. ¿Ok? La vida es nuestro plan de estudios y el mundo es nuestra aula. Eso es en la educación de adultos. La vida es nuestro plan de estudios. Vamos a trabajar la vida. Profesor, ¿qué está queriendo decir? ¿Que el currículo nacional ya no vamos a trabajar? Sí, vamos a trabajar. Pero ¿cómo adaptamos esto? ¿Cómo lo adaptamos? Porque eso es la adaptación curricular a la vida de estas personas que en cada SEBA es distinto. No es pues como en EBR, tú ya tienes previsto, ¿no? Tus actividades y estas mismas actividades las puedes trabajar en otra, no sé, el próximo año, ¿no? Pero el próximo año en un SEBA vas a tener otro tipo de estudiantes, con otras necesidades, con otras demandas. Y el mundo es nuestra aula. Entonces tienes que ser un profesor de mundo en EVA. Tienes que ser un profesor totalmente abierto, diferente, con un chip totalmente distinto.
el uso de materiales y herramientas digitales, presentaciones de impacto. Esto es clave. Fíjense lo que les estoy mostrando. Utilizo preguntas, textos grandes, ¿se han dado cuenta? No son pequeños. ¿Se logra ver? ¿Alguien me puede decir en el chat, ¿se logra ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Logran leer? Por supuesto. De que tenemos que leer, no vamos a poner cantidad de texto y con letra pequeñita. No, pues. Tengo que hacer un PPT que sea, digamos, de lectura de todos, que todos lo puedan leer. Por eso el uso de materiales y herramientas digitales, presentaciones de impacto es clave. Los colores que uno utiliza, todo eso influencia. Increíblemente, cuando uno facilita, todo eso influencia. ¿Sí? Eso es fundamental en el desarrollo de nuestras actividades. Y mire cómo yo mi misma presentación lo hago de distintas maneras, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Es imposible impartir 2 veces el mismo curso de formación. Difícil pues va a ser. ¿Por qué? Porque hay cada cosa nueva, distinta, porque cada participante es diferente al otro. Cada estudiante de EVA es diferente al otro. Entonces, fíjense el gran reto que tenemos para trabajar en EVA. Soy el que más aprende en la educación básica alternativa. ¿Quién dice eso? Un profesor de la EVA. ¿Viste lo que dice? En esa lectura, soy el que más aprende en la educación básica alternativa. Claro, ustedes van a ir a aprender y qué rico, porque uno que aprende, créanme, vive feliz. Personalmente a mí me encanta aprender. Yo aprendo todos los días, me gusta aprender. Entonces, el que aprende, entonces es rico, pues, porque eso, bueno, el término profesor es reemplazado cada vez más por moderador. No hay profesor, pues en EVA no hay profesor. Puede ser moderador, puede ser educador, puede ser facilitador, hasta capacitador, hasta instructor, hasta líder de un grupo, pero no eres el profesor, pues. No eres el amauta, no eres el yatiri. No, no, no. Porque de repente ahí hay otros que son más amautas, ¿no? Porque somos los que más aprendemos. Entonces, el aprendizaje a lo largo de toda la vida es fundamental para que los docentes realicen su labor con eficiencia, y la práctica reflexiva es una de las formas de continuar aprendiendo. Quiere decir que tenemos que reflexionar. Nuestra chamba es reflexionar de manera permanente. Y bueno, vamos a tratar en esta especialización de ir reflexionando de manera permanente. Por lo menos tengo yo ese reto. Trabajar con ustedes reflexionando. Me gusta que participen, ¿sí? Felizmente estamos acá un grupo pequeño, ¿ya? Espero que no deserten, porque si desertan, va a ser muy complicado poder llevar a, digamos, lograr que todos participen, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, en la EVA aprendo y luego existo. Es decir, tú como profe tienes que aprender, y esa tiene que ser tu práctica permanente. Entonces, ahorita estarás diciendo, ¿a qué me he metido? Pucha. Creo que en esta especialización, no, creo que la EVA no es para mí. No es que voy a generar el miedo, para nada, por si acaso. Ustedes saben cómo es la realidad educativa en el país. Si queremos cambiarla, tenemos que seguir aprendiendo. Y no solamente porque estemos en EVA o porque estemos en cualquier otra modalidad. Depende de ustedes el cambiar la educación en el país. Por eso, primero tenemos que aprender. Por eso es importante aprender para luego existir. A ver, voy a pedir que me ayude, voy a pedir que me ayude. Judith, ¿estás ahí, Judith? ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Sí, maestro. A ver, Judith. Las experiencias de enseñanza de los adultos son, por tanto, complejas y multifacéticas. La enseñanza tiene lugar en los sectores privado, público y sin fines de lucro, al igual que en los ámbitos formal, no formal e informal. Es virtual o presencial. Se imparte en distintos niveles que tienen relevancia para el alumno. El grupo destinatario es amplio e incluye adultos jóvenes, adultos mayores, jubilados, personas con discapacidades, personas con necesidades especiales, refugiados, trabajadores y miembros de la comunidad. Muy bien, gracias, Judith. Miren, les cuento. Se viene atendiendo
desde la Dirección de Educación Básica Alternativa del MINEDU, les decía a estudiantes de centros penitenciarios, ¿no? Que están en la cárcel por distintos motivos. Ahí hay un SEBA, ¿sí? Se viene atendiendo a los pescadores artesanales que trabajan en la zona de la costa, se han dedicado toda la vida a la pesca. Ahí hay algún SEBA, y hay círculos, ¿no? O periféricos también que se llaman, ¿no? Entonces se viene atendiendo también a adultos mayores. Entonces el SEBA atiende también a este grupo, a jóvenes, ¿no? Que ya tienen extra edad en los SEBAs, por ejemplo, de los distintos conos de Lima y del país. Entonces tenemos una población bastante alta. La población, digamos, para atender a la EVA es bastante, mucha gente. No vamos a poder coberturar a toda esta población que en este momento está trabajando, que son padres de familia, ¿no? Madres de familia. Es todo un reto, digamos, para la educación básica alternativa a la atención. Hay varias competencias, entonces, que el docente, el facilitador debe de tener. Por ejemplo, este señor Leonard Strauch nos habla de un modelo de competencias para estos profesores capacitadores de la EVA, ¿no? Que tenemos que tener un automanejo profesional, tenemos que automanejarnos, dominar, tiene que ser parte de nuestra iniciativa también la formación. Tenemos que tener ciertos conocimientos y aptitudes profesionales, conocer alguna materia, ¿no? En un área específica y por sobre todo, ¿no? Lo que nos decía, por ejemplo, ahí, Rafael, tenemos que tener esos valores y esas convicciones profesionales, ¿no? En una sociedad donde hay pérdida de valores. Eso es fundamental. Ya después van a ir revisando esta información porque todo esto le vamos a compartir, se les va a enviar a ustedes esta información, ¿ok? ¿Cómo generar la participación? Bueno, en realidad hay distintas, ¿no? Maneras. Tenemos que promover estímulos, ¿no? En los estudiantes, tenemos que recoger las experiencias. Eso es fundamental. Recoger la opinión de los participantes es fundamental. Compartir los conocimientos, lecturas. Yo les voy a proponer varias lecturas para que ustedes puedan leer, puedan informarse. Esperamos que todo lo que se les proporcione lo podamos, digamos, cumplir. No se olviden que la evaluación va a ser formativa. No nos interesa el resultado, ¿ah? Nos interesa el proceso y el progreso también. Nos interesa cómo participan, qué dicen, qué opinan, porque ahí es lo rico, más allá del resultado, ¿ok? Entonces, fíjense, hay unas condiciones fundamentales para poder aprender con nuestros estudiantes. Y uno tiene que ver con la motivación. La motivación es permanente. Nuestros estudiantes de la EVA necesitan motivarse, por supuesto. Tenemos que generar el interés. Eso es clave. Tenemos que comprenderlos. No es fácil comprender a un adulto mayor, a un joven que tiene otras necesidades, que tiene, digamos, otras miradas distintas. No es que el estudiante se va a adaptar al SEBA, no. El SEBA se va a adaptar al estudiante. Por lo tanto, el docente se tiene que adaptar al estudiante. Y hay un nivel de comprensión, que son condiciones fundamentales para aprender con los adultos. Tenemos que promover la participación, tenemos que escucharlos. Eso es fundamental. Y tenemos que experimentar, llevar a la práctica, aplicar, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer, ¿sí? De manera sinestésica. Eso va a ser fundamental como condiciones básicas que un facilitador tiene que conocer para promover la participación de los estudiantes adultos, ¿sí? Miren, y la participación tiene la ventaja de que, fíjense, muchos de ustedes están reflexionando, algunos están de acuerdo, no están de acuerdo con lo que yo he dicho, pero ahí está, hay esa posibilidad de que cuando promovemos la participación, tenemos que invitar a la reflexión. Va a haber aprendizaje individual, por supuesto, cada uno lee desde su mirada, desde su experiencia. ¿En algún momento vamos a tener aprendizaje grupal? Sí. Claro que hoy día no hemos podido entrar a las salas, pero vamos a tener en algún momento algún aprendizaje grupal. Va a haber alguna comunicación individual, ojalá que se tenga, pero eso es parte, digamos, del trabajo con adultos. Tenemos que escuchar, que es lo fundamental. Tiene que haber comunicación grupal y evidentemente todo eso nos va a llevar al crecimiento mutuo, ¿sí?
donde el trabajo tiene que ser intergeneracional. Ya vamos a hablar cuando hablemos de los enfoques, porque hay, digamos, un trabajo entre diversas generaciones, ¿no? Eso es lo que tiene que promover la participación. Miren, hay algunas conductas que manifiestan los jóvenes y adultos en un espacio de aprendizaje, ustedes ya lo van a leer, aquí está, ¿no? Van a resolverlo juntos, aquí está cuando un estudiante está distraído, etcétera, es sabio, el sabio existe pues en el aula, el distraído, ¿no? El impuntual, etcétera. Van ustedes a leer, les voy a entregar todo este material, y la próxima clase tienen un encargo, pero un encargo básico, simple, no es complejo, ¿ok? ¿Cuál es el encargo? Vamos a imaginar que tú sales en una revista, ¿ok? A ver, tú, Rosa, Miranda, Rocío, Johnny, Víctor, Judith, ustedes salen en una revista, ¿ok? Entonces, vas a imaginar, Rafael, que tú sales en una revista y en la portada sale tu foto, en la portada, así como mi foto. Fíjense, miren mi portada, ese soy yo, ahí está mi foto, ¿sí? Sale tu foto con algunos datos tuyos, ¿no? Entonces, toma como referencia el siguiente ejemplo, solo como referencia. Tú lo puedes hacer de la mejor manera. Tú tienes que ser creativo. Tú eres prosumidor. No eres consumidor, tú eres prosumidor, ¿sí? Y tú vas a hacer las cosas bacán, ¿ok? Lo puedes hacer esto con un aplicativo, lo puedes dibujar a mano, no sé, depende de ti. Vas a elaborar la portada considerando la siguiente información, porque nos vamos a conocer entre nosotros. Primero tenemos que conocernos, ¿ok? Nombres y apellidos completos, así como yo, Ervin Sotomayor Obregón, ¿no? Yo soy formador de formadores, toda una vida vengo formando, años en esto, me encanta. Van a colocar la región, provincia y distrito donde te encuentras. Si eres docente, indica el nivel, de repente eres de inicial, de primaria, de secundaria, o de repente eres de un SEBA, ¿no? Y la especialidad que tienes. ¿Cuáles son tus gustos y preferencias? De repente te encanta tocar música, no lo sé. El último libro que leíste, me interesa saber cuál es. Entonces, fíjense, yo he hecho acá mi portada, y como digo, no te olvides, tienes que ser muy creativo, ¿ok? Tenemos que ser creativos. Bueno, yo les agradezco por vuestro tiempo, y este PPT y el video les están compartiendo en unos minutos, ¿ok? Les agradecemos a cada uno de ustedes y nos vemos pues la próxima clase. Cuídense bastante, ¿ok? Gracias, profesor. De igual manera, María, profesor, nos cuídese. vemos. Gracias, Manuel. Bendiciones. Cuídense. Rosa, cuídate. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Buenas tardes. Buenas noches, Santos.